Saludos, muy buenas noches a todos que se encuentran aquí presentes, todos los hermanos, Dios los bendiga. Es agradable verlos a todos ustedes. Tenemos hoy casa llena, ¿verdad? Gracias al Señor. Y estamos hoy para continuar la clase que se había quedado en la página número 222 en la nota. Bien, vamos a hacer una pequeñita oración. También le damos saludos a todo el que nos esté escuchando a través de las redes sociales. Dios les bendiga y espero que esta clase, ¿verdad?, sea de gran bendición para todos ustedes y todo el que lo pueda estar escuchando. Bien, Señor, en esta hora te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre nuestro. Te damos las gracias, Señor, por tu voluntad. Damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, para seguir aprendiendo de tus atributos, Señor, para seguir conociéndote, Señor, más a fondo, Señor, de lo que tú deseas con la humanidad, con el mundo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que cubras, Señor, a todo aquel que quiera llegar aquí a la iglesia, que seas tú, Señor, el que los dirija y el que no, que a través de las redes sociales, Señor, puedan ver la clase que se va a estar discutiendo en el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, por todos los que estamos aquí presentes en esta noche y que seas tú, Señor, el que nos dirija en esta clase y que nos ponga en nuestros corazones, Señor, todo lo posible, Señor, en la sabiduría para aprender de esta clase. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nos habíamos quedado el viernes pasado en la nota. La vamos a repasar nuevamente porque se había quedado en el punto B, en el punto 2. Vamos a empezar entonces en la nota para continuar de ahí en adelante. ¿Está bien? La nota dice así: la frase alto y sublime, y cuyo nombre es santo, comunica ambas la misma verdad acerca de Dios. La palabra santo traduce del vocablo hebreo gadosh, el cual significa separado, marcado, puesto aparte o retirado del uso común, ¿verdad? Como sabemos, Dios es un ser, ¿verdad?, que está como separado, ¿verdad? Está separado. Bien, ¿por qué? Porque Dios es santo. ¿Ok? ¿Podremos decir que nosotros estamos en su nivel? No, ¿verdad que no? ¿Ok? Como sigue la literatura, cuando se refiere a Dios, la palabra tiene por lo menos dos significados importantes. Número uno, que Dios es trascendente sobre su creación. Y número dos, Él es trascendente sobre la corrupción de su creación. ¿Qué nos quiere decir esa palabrita, corrupción de su creación? ¿Alguien que me pueda ayudar? La corrupción de su creación. ¿Qué nos quiere decir ahí? Yo creo que es sobre el mundo, ¿no? La creación que hizo, pero en medio de esa creación hay mucha corrupción. En la corrupción, ¿verdad? Ahí nos habla del impío, ¿verdad? Que Dios aborrece al impío y a la corrupción que hay actualmente en la humanidad. ¿Bien? Sí, ahí cuando está diciendo en el punto 1, dice que Dios es trascendente sobre su creación, está por encima. Uh-huh. Está muy por encima. Así mismo es. Y lo que decía el hermano, ¿verdad? Él es trascendente sobre la corrupción de su creación, o sea, está separado. Exacto. Por causa del pecado de nosotros, los seres humanos. La humanidad. Muy bien. Pues entonces continuamos con el punto número 2. A ver si puedes leerlo. Dice, habiendo considerado los hombres divinos que revelan la supremacía de Dios, ahora consideraremos una de las declaraciones más hermosas acerca de la supremacía de Dios en las Escrituras.
En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. No sé si alguien que lo tenga para leerlo o lo busco. O leo todo el... Sí, termina de... Dice, hasta que te hayas familiarizado con su contenido y después contesta las siguientes preguntas. Bueno, leemos el... Capítulo 29 de Crónica, primera de Crónica. Bueno, dice el versículo. Es el versículo 11. Sí, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 11. Yo lo puedo leer. Bueno, que lo tenga. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Qué bonito, ¿verdad? Muestra ese versículo bíblico que sobre toda la faz de la tierra Dios es el único autor, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra, el único creador del mundo. ¿Bien? Entonces, el punto A. Dice, ¿cuáles son los 6 atributos y derechos que son atribuidos a Dios? Número 1, grandeza. Esta palabra traduce el vocablo hebreo wedolá. La grandeza de Dios es un atributo eterno e inmutable. No es meramente un título que Él se ha ganado. Él siempre ha sido y siempre será infinitamente más grande que cualquier cosa con la que se le compare. Así mismo, La grandeza. no podemos hacer comparación alguna, ¿verdad?, sobre la grandeza de nuestro Señor, ya que es algo muy, ¿cómo se puede decir? Un atributo eterno e inmutable. Exacto, es algo que solamente Él puede controlar sobre todo. ¿Bien? Y sobre todo lo bueno que podemos encontrar en esa característica es la segunda palabra, que es inmutable. Inmutable. Dios no cambia. Él es grande, Él es amoroso, Él es glorioso, Él es victorioso, y todos los atributos que vamos a ver de Él, nuestra esperanza está agarrada de que Él no cambia. Nosotros sí fluctuamos, nosotros sí variamos con muchas situaciones, con muchos eventos, pero Él lo controla todo y hace de que nada se salga del curso de su propósito, porque Él es quien mantiene toda la cosa. Así mismo, Y realmente descansamos, eso es algo que nos debe llamar a eso, a un descanso, sabiendo que cualquier situación que estemos pasando, si estamos realmente, o sea, confiados en Él, sabiendo de que Él lo controla todo, no va a pasar más allá de lo que Dios haya determinado. Así Sea lo que mismo, sea, va a estar en las manos de Dios. Así mismo es. Tenerlo todo, darlo todo en las manos del Señor. Él es el que tiene el control de todo y de todas las cosas. Bien. Seguimos entonces con el número 2. Número 2. Poder. Esta palabra traduce el vocablo hebreo yegurá, el cual también denota fuerza o poderío. En el ámbito del poder no hay nadie que pueda contender con Dios. Si todas las fuerzas de la creación se juntaran en un solo ejército para oponerse al trono de Dios, sería tan inútil e inofensivo como si una pequeña mosquita golpeara su cabeza contra un mundo de granito. Así mismo es. Su poder, ¿verdad?, sobre las naciones realmente es exaltado, ¿verdad?, sobre toda la nación. No hay comparación con su poder, ¿verdad? ¿Alguien más que nos pueda argumentar algo sobre el poder de Dios? Jeremías 16.
10:6. ¿Qué dice? No hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Como dice la palabra, ¿verdad? No hay nadie como Él y su grandeza. Pastor, ¿quería comentar algo No, sobre el adelante, si los hermanos tienen O sea, alguna es algo pregunta. sorprendente el poder de Dios, de que si hasta nosotros nos comparamos con el poder de Dios, eso como dice ahí es algo como una mosquita que no somos nada. De hecho, hasta los ángeles tienen este poder grande, como hay un versículo que no recuerdo, pero un solo ángel derrotó a bastantes como un pueblo. Y, o sea, imagínense si le da poder a los ángeles, ¿qué más no poder tiene Dios? O sea, está arriba de los ángeles, sobre todo. Él es soberano, Él está por encima de todo. Hermano, es tan importante que nosotros de verdad que prestemos mucha atención y aprendamos los atributos de Dios, porque mientras más conocemos a Dios, más en paz vivimos. Más en paz vivimos porque conocemos que Él está en control. No sé si a usted le pasó lo que me pasaba a mí, ¿verdad? En el pasado, de que muchas veces el Señor no te permitía hacer algo y luchabas con Dios y te empecinabas en eso para después terminar en estrés, frustración. Y no se logró el propósito que uno desea. Exacto, el poder de Dios es tan grande que Él preparó, como dice la palabra, que Él ha preparado las buenas obras de nosotros los santos para que andemos en ellas. Entonces, cuando tú conoces a Dios y sabes que Él está en control de tu vida, tú descansas en Él y te amoldas al deseo de tu voluntad, no de la voluntad tuya, sino la voluntad de Él. Entiendes que lo que estamos viviendo aquí es un propósito, ¿verdad? Para Él. ¿Okay? Inclusive las personas que no son cristianas, ellos viven y piensan que ellos pues, están viviendo para ellos, ¿no? Están viviendo para ellos, no están viviendo para la gloria de Dios. Pero sin embargo Dios controla hasta esas cosas. Permite que muchas cosas sucedan porque Él tiene un plan. Si nosotros miramos en la Biblia, el mismo Faraón con todo el poder que tenía, Dios tenía más poder y le permitió hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Pero para mostrar la gloria de Él, de Dios, en Él, en su pueblo, en todo lo que estaba sucediendo. Entonces, Él tiene el poder de Así todo, mismo, y Él tiene el control, Él tiene todo orquestado en las cosas que van a pasar, más en la vida de los santos. Tiene un propósito. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros caminamos tranquilos. Señor, que seas tú. A mí me acuerdo mucho del pasaje bíblico cuando Moisés le dice al Señor, Señor, yo no voy si tú no vas. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, el mismo Moisés, ¿verdad? Pidió al Señor, que fuera con Él. Exacto. Y nosotros debemos decir así, pedir al Señor en oración, Señor, que seas tú el que vaya adelante en todo lo que yo esté haciendo. Que sea la voluntad. Que yo no me salga de tu voluntad. Exacto. Porque cuando salimos de la voluntad de Dios, entonces no es que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios no van a pasar cosas, van a pasar cosas en este mundo caído, pero tú vas a sentir Dios va contigo. Tú vas a sentir la aprobación de Dios
en el Exacto. espíritu. Tú lo vas a sentir. Es una paz que el mundo no nos la da. Exacto. Hay veces a mí me ha pasado que de repente me levanto bien temprano, 3 y media, 4 de la mañana y ando la carrera para llegar a tiempo a San Antonio, a partes así lejos, Corpus o algo. Y ya me subo y pues antes de eso, o sea, pues oro, le pido al Señor que Él ande conmigo en todo el día. Pero no leo la Biblia ni nada y me subo y empiezo a manejar y todo eso, pero hay veces que me siento como incómodo. Nada más que lo que me ayuda es de que luego yo pongo las predicaciones. Es lo que me ha ayudado mucho. Pero hay veces que cuando estoy aquí me ha tocado de que me levanto y oro y me salgo a las cosas del trabajo o lo que sea y me siento como incómodo. Pero ya nada más empiezo a escuchar la palabra del Señor o leerla y es esa paz, una tranquilidad de que no importa nada más que el amor de Dios se siente. Es algo completamente diferente cuando no estamos como le diré, o sea, pues en orden con el Señor. Que de repente tratamos de andar haciendo las cosas del mundo, o sea, las cosas, las necesidades, vaya. Así mismo. Se siente como algo. Realmente vivimos en un momento, ¿verdad?, del día a día, que todo fluye a través de ¿cómo se puede expresar? Como de a la ligera, como que queremos hacer las cosas que nos salgan bien, pero realmente en ese momento debemos de pensar, ¿verdad? Y primero que nada darle gracias al Señor por permitirnos una vez más abrir los ojos y luego pues ponerlo todo en sus manos, hacer la oración. Señor, estamos ante tu presencia, ¿verdad? Entregarle todo a nuestro Señor para que nuestro día fluya, ¿verdad?, en su presencia y nosotros, ¿verdad?, como buenos cristianos, nos vamos a sentir apoyados en la fe, ¿verdad?, de nuestro Señor. Y nuestro día, a pesar de que puede ser que no nos salga como nosotros queremos que nos salga, pero Dios tiene su propósito. Pero debemos de darle las gracias a Él. A mí mismo me ha tocado que a veces quiero hacer algo a la ligera y no me sale. ¿Qué sucede? En ese momento yo digo, no, esto no está bien. Claro está, no hice mi oración como debía hacerla. Dejo lo que tengo que hacer de mano, me pongo a hacer mi oración, le entrego todo al Señor en sus manos porque Él tiene el control de todo. Y créanme que sí. Y debemos de Dios obra. reconocer de saber que cuando Dios habla, de que nosotros pedimos una petición, reconocer de que Dios va a decir que sí o espera un tiempo o no. A pesar de que a nosotros no nos agrade o algo, pero si estamos en la voluntad del Señor, también debemos de aceptar un no del Señor. Exacto. No todo puede ser sí. O sea, Dios tiene entre cada uno su voluntad. Por eso es bien peligroso eso también, como las personas que dicen, no digo que es malo pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero hacerlo bajo la voluntad de Dios, no decir, Exacto. yo decreto esto, yo no te acepto un no, yo te acepto un sí, un no te lo acepto, eso ya es... Yo lo he escuchado eso y digo yo, wow, qué persona tan orgullo. Y Sí. ya ahí estaba mal, porque todo debe ser, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Bien, así mismo es. Entonces continuamos con el punto número 3. La hermana desea leer. Guíala ahí si me hace el favor. ¿Ah? Gloria, esta palabra produce el vocablo hebreo, ara, el cual también denota belleza. Con frecuencia se usa para describir el esplendor de las vestiduras o la magnificencia de las joyas. La belleza más asombrosa de la creación es una sombra oscura comparado con aquel que creó todo. Tremendo, ¿verdad? La belleza de su creación no es nada comparado a la majestad
divina de nuestro Dios. Bien, a su esplendor. Es simplemente una muestra de su grandeza, una pequeña parte de todo lo que puede hacer el Señor. Ujú. Que no llegamos a tener la idea de lo grande o lo poderoso que es el Señor. Así mismo es, o sea, si nos visualizamos, ¿verdad? El día a día, todo obra a través de su misericordia ante nosotros. Todo en parte desde ahí. Bien. Canton, ¿quiere decir algo? Canton, ¿qué? ¿Vamos bien? Ok. El número 4. Victoria. Victoria. Esta Ah. palabra traduce el vocablo hebreo netzah, el cual puede comunicar diferentes significados en dependencia del contexto. En un contexto puede denotar victoria o fuerza, pero en otro puede denotar la idea de algo o alguien que es perpetuo o duradero. Bien. Y en nuestro Señor, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es esa victoria? En el caso de él es que él es perpetuo y duradero. Perpetuo y duradero. Él es la victoria. Él es victoria. Exacto. Y nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Ajá. Amén. Bien. ¿Vieron qué bonito es ver los atributos de nuestro Señor? Y realmente, o sea, no podemos comparar nada, pero vemos su grandeza, su poder sobre la creación de todo y su majestad sobreabunda sobre la faz de la tierra. Bien. Y hablando de la majestad, continuamos con el punto número 5. Majestad. Esta palabra traduce el vocablo hebreo, el cual puede denotar también esplendor, honor, belleza o vigor. ¿Verdad? Tiene todo ahí, ¿verdad? El esplendor, su honor, la belleza y el vigor en su majestad. Bien. Vigor, ¿qué significa? Tengo esa... Vigor es como la fuerza, ¿verdad? Exacto. Vigoroso, vigoroso. Ujú. Así como venimos nosotros los viernes. Ajá. Vigoroso, vigoroso. Ansioso, dispuesto a llegar. Como llegaron ustedes. Vigoroso. Ujú. Exacto. que se sorprendió. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el punto de la majestad? Pues yo pienso que hablando en este punto es que Dios ha hecho todo perfecto. Entonces, todo aquí. Así mismo es. En el cielo y en la tierra. Así mismo es. Entonces, que todas las cosas están hechas por Él, para su gloria, y que aún, y cuando hay alguna tormenta, después viene la calma, mostrándonos su majestad. Que Él Exacto. está ahí. Pero sobre todo, dándole todo en sus manos a Él. Bien. Como ahí el pasaje ese cuando Jesucristo se les apareció a sus discípulos en el mar cuando estaban dormidos y que de repente vino una tempestad y que le dijo a Pedro, ven conmigo, ven, y creyó en ese momento y caminó tantito en el agua, pero donde miró que estaba caminando, se asustó y se volvió a inundar, se asustó, y ahí fue donde pues, Jesucristo lo sacó. Ahí se puede dar como un ejemplo de a pesar de la tormenta y tempestad, o sea, creer, enfocarnos en Jesucristo, en Dios. A pesar de la tormenta, de que tarde que temprano va a venir la calma. A pesar de todo, o sea, enfocarnos de que Dios es primero sobre todas las cosas. Y realmente, o sea, Él tiene el poder. Es difícil, no es fácil en esos momentos de la tormenta y todo, pero debemos de reconocer que tenemos un Dios grande. Exacto. Es la majestad, es el dueño y Señor de todo. Ujú. Y a veces nos dejamos entrar un poquito por el miedo, pero ¿por qué? Sí, hay que
que ver que tenemos a la suprema majestad de todo. Así. Ujú. Y algo muy importante, hermano, hay que mantenerse en la oración diaria, continua, hablando con nuestro Señor, como lo podemos hacer con nuestra esposa, ¿verdad? Es un diálogo entre nosotros con el Señor, con el Creador de todo, dándole toda su fuerza, ¿verdad? El primer lugar es para Él. Pues el primer mandamiento Bien. es amarás a tu Señor con todas tus fuerzas, con todas tus ganas y con todo tu corazón. Y de verdad que, o Toda tu sea, alma. orar, mucha oración, como dice el pastor, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Bien. El poder es de Él, ¿no? Pero digo yo, Ujú. estamos alineados al deseo Al de su Espíritu. corazón. Exacto. Estamos en oración y comunión con Él. Pues Exacto. que de hecho la oración es el acceso directo para hablar con Dios, ¿verdad? O sea, por eso es muy importante la oración, porque estás hablando directamente con Dios. Y que sea su voluntad en todo momento, porque realmente sin Dios, lamentablemente no somos nada. Y hablando de la oración, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país que de verdad estamos muy ocupados, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos bien ocupados siempre. Y yo me ponía a pensar, no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa, que a mí me gusta siempre separar tiempo para Dios, en oración, estar solo, en esa comunión, y eso es lo perfecto, ¿verdad? Eso es lo que debería como ser. Pero no es mentira de que hay veces que nos pasa algo, de que te acostaste tarde porque te pasó algo con un hijo o lo que sea y te levantaste en la mañana casi a la hora de irte y llegaste un poquito tarde en el trabajo y oraste, fue manejando. ¿Cómo nos sentimos cuando eso sucede? ¿No? ¿Cómo nos sentimos? ¿Es eso oración también? ¿Cómo lo ven ustedes? Como yo creo que una oración, o sea, la oración no es nada más de pedirle en la mañana y ya hacer las cosas. Yo creo que la oración es constante, como dicen personas que he escuchado, que tienes que ser 24 horas en oración, y pues uno dice, ¿cómo 24 horas de estar orando si vas a trabajar? O sea, yo creo que es como a Jesucristo invitarlo como un compañero, un amigo, de que si yo me subo, yo sentirlo y decir, Señor, voy para allá. O sea, o sea, sí me explico lo que quiero decir, como o sea, Sí, que esté la presencia de Dios sí, todo el día. Eso es. Sí, pero el punto es cómo nosotros nos sentimos cuando nosotros no podemos orar como queremos orar. Sí, mire, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. A mí siempre me ha gustado orar de rodillas. Cuando a mí me operaron de una rodilla, por mucho tiempo no me podía arrodillar, ¿verdad? No me podía arrodillar. No te sentías completo. Entonces me empecé a sentir como que oraba sentado, pero como que no me sentía A gusto. como que Agradable. ese es mi punto, ¿cómo se sienten ustedes? Realmente yo... Porque hay gente que ora hasta acostada. O sea, la Biblia no te dice, hay ejemplos de que oraron, ¿verdad? Con las manos arriba, parados, arrodillados, ¿verdad? Pero ¿cómo se sienten ustedes en una sociedad como esta, donde están bien ocupados? Si están trabajando, están orando y se sienten que están orando, que en verdad tienen esa comunión con Él o no, o simplemente se sienten que están orando cuando están arrodillados. Yo les soy sincero. Yo a veces con las niñas que estamos acostados y se suben las niñas y las abrazo y empezamos a orar. Pero sí me siento como un poco mejor cuando doblo rodilla. Ahí está. De hecho, no quiero creo que hay un versículo que dice, toda rodilla se doblará ante Dios, ¿verdad? Cuando la presencia, no sé, Y sobre todo, yo pienso que a mí también me pasa lo mismo. O sea, yo mi oración tiene que ser de rodillas en la mañana, antes de que cualquier cosa. Antes que comience. Sí, antes de que, o sea, yo me tengo que parar de la cama directo.
Así de voladita, Yo así. creo que es la disciplina de cada persona, porque tiempo hay para todo. Nadie puede decir que sí con el tiempo. Yo me levanto todos los días, yo tengo que trabajar a las 9, a veces a las 10, pero igual ese día de las 5. Y si no te dio tiempo ese día, vamos a suponer que te levantaste tarde por No, cualquier... siempre me levanto 5:30, siempre pongo mi alarma, 5 Ah, bueno. Es disciplina. disciplina. Bueno, yo le voy a poner un caso extremo de un monje que vivió hace muchos años. Se llamó Lorenzo, el hermano Lorenzo. Yo creo que yo le he hablado del hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo no le daba tiempo casi ni orar, porque en ese convento donde él estaba, en el monasterio donde él estaba muy ocupado siempre, lo tenían trabajando, él era uno de los menores en rango y lo tenían siempre que lavando pisos, que lavando la loza, que haciendo esto, que... Y entonces él escribió un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Y entonces tiene mucho sentido, porque no le digo que todo el tiempo nosotros hagamos eso, pero él decía que él estaba siempre orando al Señor. O sea, él estaba haciendo sus quehaceres y él estaba... Continuamente tenía comunión con Dios. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo escribió, oren sin cesar. ¿Cómo vamos a orar nosotros sin cesar? Ahorita que se me viene un versículo, el Salmo de David, que el 63, el alma se satisface en Dios. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti. Entonces, yo creo que cuando no oramos con la conciencia bien de que orando al Señor, así se siente el alma, no se sedienta, como que falta algo. Yo sé que todos hemos experimentado en esa parte, ¿no? Son diferentes Pero situaciones. A mí me pasa, yo creo que a mí me pasa si no aparto ese tiempo en soledad, como que no me siento como completo, aunque uno nunca se siente suficiente en lo que ha orado, pero uno siempre dice, no oré suficiente y quieres estar en esa comunión. Pero sin embargo otras personas, por ejemplo a mi esposa a veces no le da mucho tiempo y ella dice, no, yo estoy orando. Y yo siempre reviso y digo, pero yo le digo a ella, oraste, de verdad, oraste de la oración, ¿no? Siempre estoy con ese cuidado de que se mantenga esa comunión. Pero es oración también, cada uno tiene su, pero no hay como separarse de uno. Pero bueno, no. Yo estoy igual que la hermana Natalie, yo trabaje o no trabaje, me levanto temprano y dicen, ¿por qué te levantas? Digo, es que yo necesito mi tiempo sola, donde él todavía está dormido, las niñas están dormidas, o sea, necesito yo mi tiempo con mi Biblia, con Dios, Sí. sola. Yo me levanto como hora, de ahí ya haciendo el café, o la cama, ya me pongo a leer. Siempre de la mañana. Y eso que yo entro a trabajar a las 9, a veces a las 10. Sí. Yo me levanto a las 3:30, trabaje o no trabaje. Realmente, pues, en la oración, ¿verdad? Hay poder y es como dice Natalie, la hermana Natalie también, que hay que hacer el hábito, ¿verdad? Sobre todas las cosas, sacarle ese tiempo y prepararnos, ¿verdad? En comunión con el Señor, en su presencia, realmente. Y reconocer que no. No, pero está muy bien, está muy bien. No, y es que es la realidad, nosotros, la carne no quiere orar, la carne no quiere, se obliga, no quiere leer la Biblia, no quiere se tener niega. comunión con Dios, pero debemos de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, de que el Espíritu Santo tenga más autoridad que la carne, de que ok, no quieres, si era 10, 15 minutos, media hora, una hora, bien caro, porque la carne no queremos. Sí, ¿no? Como quieras, vale llevar su punto, porque a veces nosotros queremos, ¿verdad? O damos a alguien más tiempo especial, ¿verdad? O tiempo de calidad. Y yo creo que también para la oración tenemos que hacer un tiempo, ¿verdad? O sea, calidad, no nada más así a la ligera, rápido, ¿verdad? Que se puede, pero no es igual tan válido. Y otro punto muy importante, ¿verdad? Saliéndonos un poquito así, realmente
darle gracias. Terminamos. Yo soy una de las personas que estoy haciendo algo y termino de hacer eso y todo salió, si sale perfecto, bien, y si no salió perfecto, bien. Damos gracias al Señor. Y me puedo montar en mi guagua y hasta que yo no haga mi oración, yo no arranco. Realmente eso está en mí ya. Le doy gracias al Señor por lo que permitió y por lo que no permitió. ¿Bien? Bien, entonces continuamos con el punto número 6. No sé si la hermana Natalie quiere... El punto número 6. Esta palabra traduce el vocablo hebreo, el cual denota la idea del reino, soberanía, reinado o gobierno. El rey pagano declaró: su dominio es el dominio eterno, y su reino pertenece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, de hábitos de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle qué has hecho. Bien, como pueden ver, ahí en el punto número 6 nos habla, ¿verdad? En base a todo lo que el Señor puede hacer en su dominio, o sea, nadie puede detener su mano en esto, ¿verdad? Sobre generación en generación, Él siempre va a ser el mismo, no va a cambiar y realmente en su voluntad, ¿verdad? Todo va a ser bajo su voluntad. Sí, ahí no sé si han leído ustedes la historia de Nabucodonosor. Aquí lo menciona Ahí también. estaba, exacto. De eso estoy hablando, de que él era un rey, ¿verdad?, muy poderoso. Dios había permitido de que él tuviera dominio, e inclusive parte del pueblo de Israel estaba exiliado ahí en ese tiempo. Y bueno, si leemos la historia parafraseando, él se enorgulleció, ¿verdad? Lo exalta. Se exaltó, se enorgulleció, y entonces el Señor lo convirtió igualito como un animal. Dice que tuvo 7 tiempos, 7 años estuvo como un animal, comiendo como un animal, después de haber sido un rey poderoso, el rey más poderoso en ese momento en la tierra. Y después entonces él reconoció, por eso él dijo esto que está aquí, que estamos leyendo. Después que él volvió en sí, volvió otra vez el Señor, le devolvió su reinado, su reino, su poder y todo. Y entonces él, o sea, Dios lo tuvo que humillar, y eso pasa en la vida de nosotros. La falla de uno como ser humano. Exacto. Tuvo un sueño. Tenemos ¿verdad? que humillarnos ante su presencia. Sí, él tuvo que ser humillado para entonces reconocer ese punto. Sí, porque ya estaba haciendo una estatua para él. La majestad, no. Él tuvo que ser humillado para reconocer de que Dios reina y que Dios es el más poderoso sobre él. Entonces ahí es donde dice eso, que nadie le puede decir qué has hecho. Él hace lo que él quiere cuando él quiere. Así mismo es. Todo en su voluntad, realmente. Bien, entonces tenemos el punto número B. Alanis, ¿qué nos puede decir ahí Josen? Los dos juntos, vamos a ver. Léeme el punto número B. Explica con tus propias palabras cómo estos 6 atributos demuestran la supremacía de Dios sobre todo. Ajá. ¿Qué pusieron? Sobre todo estos 6 atributos de nuestro Señor, ¿verdad? Su grandeza, la gloria, victoria, majestad, dominio. ¿Qué me puede decir sobre eso? Son 6 atributos que describen la grandeza de Dios y su poder soberano. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este punto B? No hay ser más fuerte y poderoso que Dios, y si no fuera por su gracia no seríamos nada.
El Señor es toda gloria, victoria y majestad. Amén. Los cantum, ¿qué me puedes decir sobre el punto B de la grandeza de Dios? Los 6 atributos que estamos estudiando. Él es digno, ¿verdad?, de toda gloria, ¿verdad?, por quien Él es, ¿verdad? Como dice allí, podemos ver estos 6 puntos, ¿verdad? Él es grande, poderoso, toda la gloria es para Él, ¿verdad? Debe de ser solamente para Él. Su magnificencia no podemos nosotros comprenderla toda, ¿verdad? El dominio, verdaderamente, a nadie, no le pertenece a nadie, solamente a Él. Así mismo es. Estas palabras lo describen, ¿verdad? Quién es Él, en sus atributos, soberano. Así mismo es. También él es digno de toda honra y gloria. Amén. Bien. Él tiene el dominio. Tiene el- Siempre ha tenido y tendrá el dominio de todo. Siempre. Sobre la grandeza y sobre el poder sobre la humanidad, la autoridad, en su totalidad. Bien, pasamos entonces a la página número 224, en el punto C. Hermano, tengo que terminar esta clase, así no me hagan medianoche aquí, porque ya yo tres Vamos rapidito ahora. clases por eso. Sí. Es decir, después de declarar la grandeza y supremacía de Dios sobre todas las cosas, Primera de Crónicas 29:11 concluye con una declaración muy importante acerca de Dios. ¿Qué hace Dios para consigo mismo? ¿Qué nos comunica esto acerca de Dios y su supremacía sobre todas las cosas? Y Todo está bajo sus pies. todo, ¿verdad? Todas las cosas están en su potestad. Realmente fuera de Él no hay nada. Y Dios es sobre todo. Es único. Es único, y su existencia sobre el mundo y sus habitantes realmente es único. Dios se exalta como soberano sobre todo. Todo es de Dios, la grandeza, poder, gloria, victoria y majestad. El dominio es de Dios. Reconocer que sin Él no somos nada, lamentablemente. Bien, y seguimos entonces con la nota. Sí, la nota. La hermana. ¿Por qué es justo que Dios se exalte como soberano sobre todo? La respuesta es doble. En primer lugar, Dios es el ser más digno de tomar el más alto lugar sobre su creación. Negarse a sí mismo, el primer lugar, sobre nosotros sería negar que Él es Dios. En segundo lugar, Él es mayor bien que Dios. Él es mayor bien que Dios podría hacer con nosotros, y la mayor amabilidad que Él nos podría mostrar sería exaltarse a sí mismo como soberano sobre todo. Como lo ha hecho alguien, debe gobernar la creación. Es para nuestro propio beneficio que el ser más santo, justo, amante y poderoso tome su lugar como rey y no lo delegue a un ser menor. Así mismo es. Su grandeza y su poder es única y solamente Él tiene el dominio de todo. Bien. El punto número 3, la hermana. Hermano, yo tenía una pregunta sobre ese libro que dice la nota. La primera dice, ¿por qué es justo que Dios se exalte como soberano sobre todo? ¿Por qué es justo que Dios se exalte como soberano sobre todo? Pero sabemos que, bueno, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Que Dios nunca se enaltece él mismo, ¿verdad? A mí eso, ahora no sé si quiere decir que es justo que nosotros le exaltemos a Él. Exacto. Pero que Él se exalte a sí mismo, o lo estoy leyendo mal o algo, pero yo sé que Dios nunca se exalta a sí mismo. Realmente Él no se exalta a sí mismo por decir un orgullo mayor.
porque realmente Él lo es todo. Incluso en su belleza, Él hace vista, aquí lo menciona, que Él mira hacia otras partes, porque su belleza es sobrenatural a todo lo que hay en el mundo. ¿Entiendes? Él al contrario se humilló, ¿verdad? Exacto. Se humilló, ¿verdad? En la encarnación, en la persona de Cristo, ¿verdad? Nomás me quedé pensando, ¿verdad? ¿Por qué dice eso así? ¿Por qué es justo? Es como está diciendo, ¿verdad? A mi Dios se puede exaltar si Él quiere, ¿verdad? Él puede hacerlo. Yo no lo entiendo así. Exacto. Fuera justo si Él se exaltara. Ujú. Porque Él es digno. Exacto. Él tiene todo el poder para poder hacerlo. Pero ese es el punto, ¿verdad? Que Él no se exalta a sí mismo. No. Sí, Bueno, sí se exalta. No se exalta. Pero, como lo hizo a Nabucodonosor. sí, aquí es donde está el punto. Que nosotros se nos ve como pecado cuando nosotros queremos atribuirnos características de Dios en nosotros. Como por ejemplo, cuando uno le dice, es que ese que se lo sabe todo. Claro, eso es una característica divina. Cuando nosotros nos creemos que no lo sabemos todo, se ve mal porque estamos cogiendo características de Dios y haciendo nosotros, este se cree que todo lo puede. Bueno, eso lo hace Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios todo lo quiere y Él se puede exaltar a sí mismo porque Él no espera, Él no necesita de sus criaturas para que lo alaben, ¿no? Él se alaba a mismo, Él es suficiente desde la eternidad y en un punto de la historia nos creó a nosotros para su gloria. Pero no es porque Él nos necesitaba para que lo alabemos, no, Él simplemente nos hizo para mostrar su gloria en nosotros y como consiguiente le debemos gloria a Él. Pues sí, eso está claro, ¿verdad? Que nos crió con ese propósito para que nosotros le alabemos y le demos gloria a Él y nosotros le exaltemos, lo levantemos, pero de que Él mismo se exalte Él mismo en una, o sea, pensando en la manera humana, pues no. Exacto, es que pensamos en la manera. Pero piensa esto. ¿Por qué no es humano? ¿Cómo se exaltaba Él antes que nosotros fuéramos creados? Se exaltaba Él mismo. No lo entiendo. ¿Cómo era exaltado Él antes que nos creara a nosotros? Él siempre ha sido eterno. Sí. Y entonces en ese momento, o sea, pero todas las cosas son para la su palabra gloria. exaltar es como sentirse más alto o mejor que agregarse la palabra entendiéndolo humanamente. Humanamente. Es que ese es el punto, que lo estamos intentando entender humanamente. Por eso, aquí yo creo que esa palabra debería ser diferente. No, está al correcto, hermano. Está correcto porque el contexto de todo lo que estamos estudiando, nada más hablando de la clase, es que Él se exalta. Él es y debe ser exaltado. Sí, pero porque fíjense los atributos que estamos hablando: gloria, poder, gloria, victoria, majestad, dominio. No, correctamente, entiendo eso, ¿verdad? Él es, como hemos estado viendo todo eso, Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Nos hizo con ese fin, con ese propósito, que nosotros le alabemos, le glorifiquemos. Él es digno de todo. Lo único, ¿verdad? Es lo que yo entendí aquí como que Él se está engrandeciendo. Yo soy Dios y a mí nadie me dice que haga y que es así, pero no de una manera orgullosa. Lo que pasa es que te digo, es lo que usted dice, cuando lo analizamos como contexto humano, eso en nosotros se ve como pecado, pero Él no, Él es perfecto, Él se exalta al día de la vida. Quería haber visto una palabra más a que no, como que no se oyera de esa manera. De exaltarse a como nosotros entendemos o lo vemos. ¿Verdad? La palabra del Señor dice, cualquiera que se exalte será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será exaltado. Sí, pero lo que pasa es que es lo que estoy diciendo, Juan. ¿No? Sí, pero está hablando en nosotros, esa palabra no va. Exacto. Right. En nosotros. Exacto, en la humanidad. Nosotros como humanos. Esto no me... Porque nos cuesta trabajo asimilar su grandeza.
Pero, exacto. Pero recuerdo, hermano, que está hablando de él aquí en este momento. Sí, por eso yo, pero él mismo no se va a exaltar en una manera orgullosa o de soberbia. Oh, no, claro que no. El orgullo es- Lo que pasa es que esa es una exaltación santa. O sea, No, pues sí, bueno, él es santo. Él es exacto, pero te Es digo, sobre él no puede hacer otra cosa. su soberanía. Exacto. Él está, lo que está manifestando de esa manera, en esa palabra, es exaltarse. De hecho, nosotros no podemos exaltarlo más de lo que realmente él se merece, porque él se merece mucho más. No, con mucha exaltación que le demos, no vamos a llegar a la grandeza de él. Entonces, él tiene que exaltarse aún él mismo, porque aún su creación, en este momento como está, no llega a la plenitud de él. Entonces, él tiene que hacerlo de esa manera. Sí se ve, sí como que choca, porque no estamos, como tú lo dijiste, mirándolo humanamente, exacto, no choca, pero esa es su característica. Sí. Y Dios Y también como esa palabra exaltar se puede decir como grandeza, como poder, de que Es su poderío. soy el todopoderoso. Como engrandecerse. Sí, o sea, es grande. Dios no hace eso. Sea Dios, Dios no va a hacer eso en su santidad, en sus atributos, como Él es. Dios es Dios y Él, como dijo el hermano, Él no necesita nada de nosotros ni de nadie. Él nos hizo con ese propósito a nosotros para que nosotros le exaltemos. Exacto. Que Él se exalte a sí mismo, o que como sentarse, aquí estoy yo, ahora sí, alábenme, exáltenme, glorifiquen. No, en ese sentido, no en esa manera, no. ¿Me entiendes cómo? Y si lo hace, Realmente. pecado, ¿qué? ¿Qué hacer? Y realmente podemos hacer mucho, y podemos estudiar y leer la Biblia, ¿verdad? Y eso es bueno, pero jamás vamos a llegar a donde está Él. Y entender las cosas que lee, porque tenemos mente finita y él es infinito. No, sí, yo entiendo eso. Yo sé que nosotros somos, a mí la palabra del Señor dice en Romanos, creo que dice, si hay insensatez en Dios, si hay una poquita, dice, todavía sí, el hombre es mejor que él. Yo entiendo eso, ¿verdad? Nomás estoy diciendo que esa palabra se vio ahí como que él se estaba enorgulleciendo, exaltándose al mismo, como, ¿me tienen que? Como dice ahí, Dios no necesita de nosotros. No, Pero ahí es donde está la exaltación, que Por Él eso no mismo. necesita de nosotros. Por eso Él es mismo. suficiente en Él mismo para ser excesivamente feliz y exaltado. Él se exalta en Él mismo, porque no hay alguien que le llegue. De hecho, nos quedamos cortos en comparación Exacto. a su excelencia y grandeza. Ahí tenemos el ejemplo cuando Job le dijo, pero Dios, ¿por qué? Y él, ¿qué le contestó? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice y cuando yo...? Entonces, él sí puede... Se está exaltando. Exacto. Sí. Bueno, Y Sí, no lo que creo- pasa es que de repente para nosotros como humanos, Ajá. eso nos suena como que, ¿cómo Dios puede ser orgulloso si me manda a mí a ser humilde? Pero no es el orgullo humano, Exacto. ¿me entiendes? No es eso. Eso No es en su grandeza y su poder. Yo sé que Dios no es así. Ajá. Yo sé que Dios no es así. Correcto. ¿No? Correcto. Pero es que nos vemos lo mismo. Él puede hacerlo porque es santo. O sea, en nosotros se ve más por que estamos envueltos en pecado. Que, o sea, exaltarnos a nosotros mismos, o sea, eso se ve horrible, claro. Pero Él, o sea, todo el mérito se lo lleva a Él. O sea, Él es... Nada más por ser 100% hombre y 100% Dios. Con eso tiene exaltación completa. Como yo entendía aquí, es como si Dios se quisiera exaltar, Él es digno. Exacto. Él puede hacerlo, Él lo hace. O sea, en su poderío Él puede hacer todo. Es como, vamos a decir, el que es presidente. Sí, pero en su santidad Él no va a hacer eso. En su santidad Él no va a hacer eso. Vamos a seguir para terminar la clase. Esos temas, tenemos ese tema en asignación. Sí, En asignación. Una pregunta, porque esa palabra sí la entendí.
Sí. Porque esa palabra se Pero usa está más bien, está bien porque para no nosotros, puede- ¿verdad? Si nosotros, el que se ensalza o se salta, será humillado. Dios nunca se ensalta, se va a enaltecer así. Bueno, Bueno, sigamos. Vamos a seguir. Su humildad es sobre toda la humanidad. Eso es definitivamente. Que va más allá. Bien, seguimos entonces con el punto número 3. Marianita. Marianita. Bien, yo casi no veo mucho bueno. Ok, Moreno. Para concluir nuestro estudio de la supremacía de Dios, consideramos unos versículos muy importantes del libro de los Salmos, que nos enseña Salmos 113 del 4 al 6 acerca de la absoluta supremacía de Dios sobre toda la creación. Bien. ¿Qué colocaste ahí? 113 del 4 al 6 yo lo tengo aquí. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos, quien es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Bien. Sobre todas las naciones, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo que puse acá, el Señor, que aún siendo Dios tan grande y supremo, nos mira con amor y bondad para darnos la gloria de hacernos salvos. Así mismo, ¿eh? ¿Y qué debemos de hacer nosotros, verdad? Como hermanos cristianos, ¿verdad? En todo momento, perseverar, buscar del Señor y humillarnos ante nuestro Creador. Debemos dar gracias siempre. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿La lectura o la nota? ¿Qué dice la nota? Si quieres comentar sobre el punto número 3, que el Señor es soberano sobre toda la nación y su gloria. ¿Qué escribiste ahí en el punto número 3? Como lo dice, ¿quién es como el Señor, nuestro Dios? No hay persona, ¿verdad?, humana que sea como Él. ¿Verdad? Su poder, ¿verdad?, su absoluta supremacía. No hay nadie que se compare. No hay nada comparable con Él. Así mismo es. Bien. Entonces tenemos por último la nota. El pastor, ¿la quiere leer? Sí, en el versículo 6 leemos: ¿Quién como el Señor, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Este es uno de los versículos más majestuosos de toda la Escritura. Significa que Dios es tan glorioso, excelente y hermoso que Él tiene que condescender, humillarse a sí mismo para quitar su mirada de su propia belleza y mirar a cualquier otro ser o cosa. Toda la belleza de los cielos y la tierra junta es como nada comparado con la gloria de Dios mismo. Así mismo es. Ahí lo dice bien claro. Ahí lo dice, ahí está el punto. Saliste de duda, ¿verdad? Ahí, el 6, que se humilla a mirar en el cielo y la tierra. No me cabe. Sí. Él mismo se humilla él mismo a contemplar. Vamos a cerrar y a orar y ahorita hablamos ya de Sí, para que Bueno, buenas noches a todos. Esperamos que el estudio sea de gran bendición para todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Continuamos con la clase número 36, conociendo al Dios vivo, sus atributos. Y cada día se aprende más de nuestro Señor y su soberanía. Bien, así que Dios les bendiga a todos.